Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto verlos nuevamente y estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y como hemos venido compartiendo a lo largo de todo este año, nuestro trayecto, nuestro camino a lo largo del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a iniciar otra carta muy especial, una carta que habla mucho de la iglesia, que habla de la unidad, de la unión de dos pueblos, y por eso tenemos a una invitada especial que es Yerilu. Hola Yerilu, ¿cómo Hola, estás? bien. Bonito para compartir. Y bueno, ¿de dónde eres? Yo soy de Venezuela. ¿De dónde? Venezuela, Venezuela, muy bien, ya sabía, desde ¿no? el norte del sur. Así es. No, qué padre que estés con nosotros. Ya 5 años, ¿no? Aquí. 7, 7 años ya, aquí, mira. Muy 7 años, bien. ya casi Llegaste una chiquita y década. te quedaste chiquita. Pero bueno, qué padre que estés con nosotros, que tengamos la oportunidad. Jerry nos ayuda mucho, con Gerald también su hermana, en la producción. Gracias por la producción. Y además de todo un equipo que hace posible que estemos compartiendo al día de hoy. Y vamos a entrarle de lleno a este tema. ¿Qué te acuerdas de Éfeso? Obviamente, si yo te pregunto qué te acuerdas de Venezuela y todo ese tema, pues me puedes decir muchas cosas, pero es importante cuando leemos las cartas entender el contexto histórico, ¿no? Pero cuando decimos contexto histórico, no es tanto irnos solo al pasado, sino tratar de entender cómo era la ciudad, la sociedad, en qué creían, etcétera. ¿Qué te acuerdas, así a grandes rasgos, de cómo era Éfeso? Y esto lo platico para entender cómo Pablo vivió, cómo interactuó con las personas y al mismo tiempo por qué les escribe. Ok, me acuerdo que Éfeso es una ciudad muy grande. De hecho, a través de esa ciudad entraba todo lo que iba para Asia Menor. Entonces era un punto clave en ese Un lugar. puerto importante. Un puerto muy, muy importante porque todo lo que entraba hacia Asia Menor entraba por Éfeso. Entonces era una ciudad muy grande y muy atractiva para muchos, parecida creo que un poco a lo que veíamos en el video de Corinto. Sí, era una de las ciudades importantes. Ajá. También. Y eran puerto, entonces, por ende, había de todo. Había de todo. Había ¿Cómo de qué? todo. Adoraban a muchos dioses. Se decía que aproximadamente más de 50. Bueno, Entonces, eso era común en los pueblos ajá. de Grecia, ¿no? De lo que hoy sabemos Grecia, Turquía, toda esa parte, bien lo decías, de Asia Menor, y, y era común esa parte, pero dices, bien comentas que eran más Dioses. de 50 dioses, porque pues cada uno tenía su dios. Es como ahora en la actualidad, haz Con de las cuenta que así ideologías. que estaban los dioses los patronos, ¿no? De sus barrios, ¿no? Ajá. Como pasa mucho en América Latina. Me imagino que también allá en Venezuela, ¿no? Sí, claro, en cada ciudad hay una virgen diferente, o sea, se llama la Virgen María de manera diferente según la ciudad, y cada una tenía como tradiciones distintas a la otra. Entonces, ibas a una ciudad y era, bueno, ahora se llama aquí diferente y tenías como que aprenderte Bueno, todo y eso. no nada más eso, también en la actualidad hay también las capillas, ¿no? Que es para luego le dicen, ¿no? Para el Cristo negro, porque estaban ahí para el Cristo, no sé qué, y así había, hay Sí, muchas sí. también. Y es parte del sincretismo religioso, porque cuando se empiezan a mezclar las culturas que había vamos, en la América prehispánica, pues cuando llega el cristianismo a través de la Iglesia Católica, empiezan a ver esas fusiones. Pero bueno, regresemos al tema, algo similar como ahora, ¿no? Cada lugar, un patrono, y así había diferentes dioses. Incluso en las mismas ideologías todo es diferente y siempre sale otra y otra, entonces como que constantemente estamos viendo lo mismo que pasaba en esa época. O sea,
Somos un resultado de la cultura grecolatina, ¿no? O sea, la cultura de Grecia. Y eso es importante. Fíjate que en Éfeso había algo tremendo. De hecho, había un templo muy importante, y ese templo era el de Diana, el de Artemisa, ¿no? Ese templo incluso era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Has oído hablar de las 7 maravillas del mundo antiguo? El Coloso de Rodas, las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia. Y uno de esos 7 era el templo de Diana en Éfeso, Diana o Artemisa. ¿No? Incluso este templo era 4 veces más grande que el Panteón de Atenas. Partenón. O sea, el Partenón de Atenas. O sea, era gigante. Incluso en esa ciudad no solamente los templos eran grandes, sino las bibliotecas, los gimnasios, incluso hasta los baños, que se volvieron famosos porque todo era gigante. Sí, eran, bueno, más allá que ser gigante, muy grande, era muy reconocido, había un poder económico importante. Y este tema que mencionas dentro de la cultura, que hablas, era muy reconocida una biblioteca que existía en Éfeso, pero estaba el gimnasio, estaba el teatro, estaba, hablabas... La biblioteca. Sí, la biblioteca. Bueno, todo esto es lo que hizo que la cultura griega predominara en todo el Imperio Romano. Todo esto lo hacía desde unos siglos antes de Cristo, Alejandro Magno. Siempre instauraba estos temas. Por lo tanto, impactaba en el conocimiento, impactaba en la religión por los templos, impactaba en el entretenimiento, ¿no? Los teatros. Entonces, todo eso hacía que la cultura realmente los conquistaba, y al día de hoy sucede lo mismo. O sea, este tema de tener el gimnasio, recuerda que adoraban, o sea, les impactaba mucho lo físico a los griegos, por eso las esculturas griegas en perfección. Comentabas este tema de que hasta los baños eran muy grandes, los baños romanos eran importantes, y por eso se daban cuenta de quién era judío y quién no. En el video pasado hablábamos de que Pablo les dice a los Gálatas que no era necesario circuncidarse, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, ¿cómo se daban cuenta? Pues cuando entraban a los baños, había baños públicos, y entonces a los varones luego identificaban un varón judío, y por eso querían también, bueno, no por eso, sino era una forma de identificar físicamente a un varón judío de uno que no era judío. ¿Va? Entonces. Sí, incluso también en Hechos 19 se puede ver cómo había en esa zona mucha hechicería y actividad de espíritus malignos. O sea, aparte de todos los 50 dioses, también aplicaba esto. De hecho, es muy padre, o sea, los invito a que lean Hechos 19. Todo en Hechos 19 habla de cómo estaba Éfeso cuando Pablo está ahí. Pablo los visita por un tiempo corto en su segunda visita, su segundo viaje misionero, y en el tercer viaje se quedan por un buen tiempo, casi 3 años, está ahí. Pero en ese tiempo, ahí en Hechos 19, efectivamente habla, si quieres ayúdame leyendo Hechos 19. ¿Qué dice? Para darnos una idea de lo que sucedía ahorita que dices estos temas de hechicería y espíritus malignos. O sea, eso existía en esa época, y ¿sabes qué? Yo creo que también existe en Venezuela como aquí en México todavía, ¿no? Sí, de hecho, allá por los nuevos gobernantes que tenemos ahorita, bueno, no nuevos, pero por los gobernantes que tenemos ahorita se trajeron mucho la cultura de la hechicería de Cuba. Ok, hay santeros, ¿no? Ajá, santeros, hechicería, incluso la gente que vive cerca de la zona presidencial ven cómo entran santeros con gallos y animales para hacer brujería dentro de la casa. Aquí también, por ahí hay un libro que salió publicado hace, calculo yo, no sé si un sexenio o 2 sexenios atrás, que eran
Los brujos del poder, y era un reportaje periodístico serio que hablaba cómo los gobernantes recurren a las limpias, a todos estos cultos y ritos de hechicería. Bueno, eso viene y es común. O sea, si tú has leído la Biblia y has estado con nosotros caminando a lo largo de la Biblia. Por cierto, ¿hace cuánto tiempo tú recibiste a Cristo y decidiste seguirlo? Como hace 5 años más o menos. No, bueno, entonces, a partir de entonces que hemos ido leyendo y has ido leyendo la palabra con nosotros, te has dado cuenta cómo la hechicería ha estado presente, ¿no? La adoración a dioses también menores, que recordar que Dios menor es un demonio, es lo que significa un demonio, significa es un Dios menor. Entonces está metido en la sociedad, aunque a veces no se quiere ver, pero es eso, no lo queremos ver, pero es una realidad. Y como dices, hay personas que se ven que incluso gobernantes están recurriendo a este tipo de cosas. Entonces, leemos qué dice Hechos 19:19, por favor. Dice, varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Había, fíjate, libros que los usaban para hacer sus conjuros y todo el tema. O sea, que venían como las fórmulas o las recetas. Todo lo así, las ñaca, como las brujitas que ponían. No, pero sí había todo este tema de actividad de demonios muy fuerte. Y cuando Pablo les empieza a compartir, muchos se convierten. Sí, ¿no? Dejan su forma, o sea, dejan la forma como hacían las cosas y empiezan a seguir la enseñanza de Jesús. Ahora, no nada más eso, o sea, se generan varias cosas en Éfeso. Una de ellas es, por ejemplo, ahorita que platicábamos de ese gran templo, ese gran templo de Artemisa, de Diana, que bien lo decías, 4 veces más grande que el Partenón. A mí, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje con mi esposa de casados y pudimos estar en algunas ciudades del Mediterráneo, una de ellas Atenas, y es impresionante el Partenón, lo que queda el Partenón. Ahora, 4 veces más grande que ese era el de Éfeso. Y había un grupo de orfebres que hacían como las reliquias que vendían, ¿no? Entonces, pero lo hacían para adoración de Diana. Entonces se llevaban templitos miniatura, como al día de hoy sigue habiendo cualquier figurita, cuando uno va y visita algunos lugares, templos, catedrales, todo, te las venden también. Y en todos tamaños. Y bueno, ese negocio había, pero fíjate, hay una parte ahí en Hechos 19 que me gustaría que leyeras también. Adelante, después de este tema que quemaron libros de hechicería y todo, vamos a ver qué pasó, porque hubo un conflicto muy fuerte en la sociedad ahí con Pablo y este grupo de artesanos que vivían y comercializaban ídolos, ¿no? E imágenes de Diana y del templo de Diana. ¿Qué dice del 23 al 28, porfa? Dice, por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras. O sea, les llamó y dijo, a ver, a todos los del sindicato de artesanos de orfebres, vengan, y les avienta este discurso. Dice, caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído,
este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa, adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se lo despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de Efesios. Grande es Artemisa de los Efesios. Pero ¿cómo? Dice, ojo, que Pablo está diciendo que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, ¿no? Nos está pegando en el negocio y además nos está desprestigiando, porque imagínate, pues todo lo que, llévese de esta, de la milagrosa, es la de las causas imposibles, y etcétera, ¿no? Entonces, pues todo este negocio tema les pegaba. Entonces, si te das cuenta, él está ahí por más de 3 años o casi 3 años, y como platicamos, mucha gente creyó en él. Incluso ¿no? Los estudiosos comentan que gran parte de Éfeso, o sea, no fue de que un grupito, sino gran parte, entonces redujo considerablemente, uno, las personas que pues asistían a esas reuniones religiosas, y dos, pues la venta obviamente de todos estos pequeños, o bueno, de estas pequeñas imágenes. Entonces les pegó muy fuerte el que pues les bajó bastante. Bueno, todo esto causó un revuelo, obviamente muchos comentarios, y sucede esto cuando la gente empieza a cambiar de forma de vivir. O sea, y empieza a dejar sus hábitos anteriores, ¿no? O sus tradiciones anteriores, y entonces sucede que se causa gran revuelo y empieza a haber críticas y oposición. Pero bueno, más o menos regresando a la carta, ya tenemos el contexto, y regresando a la carta, ¿qué datos me puedes dar acerca de la carta, esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso? Pues algo que me sorprendió mucho es que esta carta fue escrita desde la prisión. O sea, Pablo ya estaba preso por los romanos, y escribió no solo esta, sino 4 cartas. Escribió también Colosenses, Filipenses y Filemón, y bueno, Éfeso. Y me sorprende, bueno, y ya lo veremos un poco más adelante, el cómo su preocupación por el lugar, o bueno, por las personas que estaban en el lugar, y cómo, a pesar de que él físicamente estaba preso, hablaba de libertad y de gozo y gloria. Y pues normalmente pasa que cuando en nuestras circunstancias no nos va muy bien, no somos positivos y andamos siempre quejándonos y culpando. Entonces me sorprendió mucho cómo Pablo, a pesar de que estaba preso, hablaba tan bonito y era como gloria a Dios y todo lo que hacía. Que de hecho, ahorita mencionaste una de las cartas, la de Colosenses, Filipenses. Una que se habla y se le ubica como una de las cartas de gozo es la de Filipenses, que también la escribe dentro de la prisión. De hecho, ahí habla todavía más que en esta. En esta hay una parte, como un dato adicional. En ese capítulo 19, que los invito a leer 2 veces, menciona que habla de los del camino o en el camino. O sea, a los primeros cristianos se les ubicaba como los de el camino. Y por eso el nombre de nuestro canal y de nuestras redes sociales, sí, en el camino. ¿no? Entonces, porque tratamos recordar que Jesús fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús, a través del Mesías. Pero bueno, y ahí lo menciona 2 veces en Hechos 19. Es un dato ahí al margen. A ver, lee del 19:9, ahí es una vez que lo menciona. Exacto, dice: pero algunos se negaron obstinadamente a creer, y ante la congregación hablaban mal del camino,
Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatían en la escuela de Tirano. Fíjate, no todos creyeron. O sea, sí hubo un grupo que se oponía, pero mismo Pablo se apartó de ahí de la congregación porque hablaban mal, dice, del camino. O sea, hablaban mal de el Mesías, de Jesús, ¿no? Entonces, a los que sí creyeron, y esa es la parte que también vemos dentro de la cultura griega, cómo debatían en la escuela, dice esta versión, en la escuela de Tirano. Era un lugar en donde era como un salón de clases, era un lugar donde conversaban al respecto, y eso lo hacía Pablo. Es un poco lo que nosotros hacemos los sábados cuando platicamos de estos videos, ¿no? Sí. En donde nos reunimos en la casa y ahí platicamos y conversamos un poco más profundo de esto. Pero vamos ya de lleno, ahora sí, a la primer mitad de la carta, que es lo que vamos a tocar hoy. Vamos a tocar del capítulo 1 al capítulo 3. Y ahí me gustaría que dejar en el contexto de este tema, de el tema que tiene, o algunos de los temas, o de lo que busca Pablo, mejor dicho, lo que busca Pablo con esta carta. Pablo primero quiere que nosotros tengamos claro, los que leemos esta carta y que decimos que queremos seguir a Jesús, o que creemos en Jesús, en el Mesías, como nuestro Señor y nuestro Salvador, quiere que sepamos quiénes somos. Entonces, en esta carta les habla mucho de identidad. También les habla mucho y quiere explicar quién es el Mesías, quién es Dios, quién es Jesús, o sea, esa parte de en quién hemos creído. Y por último, lo que debemos hacer por creer y por identificarnos con Él, o sea, esta parte de lo que debemos de hacer. En pocas palabras, quiere formar que tengan bien claro su identidad, ¿no? Que quiere darle forma a este nuevo grupo de creyentes, que tengan claridad y no necesariamente se hagan judíos o piensen regresar o hacer un culto religioso, etcétera. Y de hecho, sí, aquí hablando un poquito de identidad, creo que es uno de los principales, no sé si problemas, pero creo que todos llegamos en un punto en donde dudamos, ¿no?, de nuestra identidad y siempre andamos, o sea, buscando, ¿no?, con qué nos identificamos, buscando ver qué identidad tenemos, y eso me recuerda mucho a las marcas. O sea, cuando tenemos algún cuadro, algún arte, la única manera de poder reconocer que pertenece a alguien es por la identidad que le deja. O sea, su autor dice, esto es mío. Igual que algún dispositivo, si no entiendes mucho, bueno, ¿qué haces? Buscas primero la marca, quién lo hizo, para luego poder entender, pues, para qué fue hecho, ¿no? O sea que nosotros debiéramos de tener una marca. Una identidad. ¿No? Una identidad, o sea, deberían de... A ver, pues aquí Yerilu dice que es de Cristo, pero no le veo Cristo o le veo a Cristo. Ajá. O sea, hay gente que dice que es del Señor, que cree en el Mesías, pero no se le ve nada de la marca. Le buscas y oye, no se ve la marca. Entonces, aquí vamos a hablar de esto porque en esta primera parte, en el capítulo 1 y del 1 al 3, pero sobre todo en el capítulo 1 habla de cómo hemos sido unidos al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, y ahorita voy a explicar por qué, pero antes entender todo el contexto de la palabra, de esta carta, habla de que tengamos claro nuestra identidad. O sea, si decimos que somos de Cristo, si decimos que creemos en el Mesías, que Jesús es el Mesías, se debe de ver, se debe de manifestar con hechos, que es la segunda parte. De nada sirve decir que eres, vamos a hablar, eres de una marca determinada, como decías, de dispositivos móviles,
de un smartphone y no funcionas igual. Ujú. Tu calidad es baja, no dices, o sea, no funcionas como lo que en teoría Se espera de representa esa marca. marca, Ujú. ¿no? Entonces, tu sistema operativo, vamos a hablar ahí, oye, yo soy de Microsoft, ¿no? Pero mi sistema operativo, pues no funciona como toda esta parte de esta marca, ¿no? Entonces es como decir, oye, yo soy de Jesús, Ujú. ¿no? Pero no operas como Jesús, es lo que le estaba diciendo. Entonces, la primer mitad lo que hace es decir lo que implica y por qué eres de esta marca, ¿no? Y cómo es que te pueden identificar con esta marca. Voy a usar esta analogía que pones. Y después, la segunda mitad habla de cómo opera esa marca, qué rendimiento tiene que dar, cómo debe de funcionar, cómo se ve que funciona, cómo es su imagen, cómo diremos su pantalla, su nitidez, su rapidez, etcétera. Bueno, aquí habla de cómo debe de operar un verdadero creyente seguidor en el Mesías. Entonces. Ok, entonces en resumen, anima a los creyentes y seguidores a madurar en la fe. Claro, porque una vez que entiendes, ¿no? Una vez que ya entiendes esta parte, lo que te resta es, de nada te sirve entenderlo si no lo pones por obra. Uh-huh. O sea, de qué bueno que ya entiendes todo esto de la palabra, ¿no? De hecho, me decías que en una reunión con tu maestro, sí. ¿no? Sí, nos comentaba de que no importa, o sea, no importa tanto o no te preocupes tanto por lo que no sabes, sino preocúpate por lo que sabes y no aplicas. Tómala, fuertísimo. A ver, otra vez. No te preocupes por lo que no sabes, sino preocúpate por lo que sabes y no aplicas. Claro, es lo que Pablo les está diciendo, bueno, está por eso digo, tratando de formar a los efesios, hacerles entender quiénes son en Jesús. Y por lo tanto, la segunda mitad, que esa la veremos en el segundo video, cómo debemos de operar si en verdad somos como Jesús, somos de Jesús. Ahora, hablábamos en esta primer mitad, decías un poco que la marca, que tú agarras un dispositivo, yo puedo agarrar esta Biblia, padrísima, y empiezo a buscar qué versión es, o qué marca es, ¿no? ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? ¿Qué editorial? ¿Qué editorial, etcétera, ¿no? Entonces, igual pasa con los dispositivos móviles. Sí, o sea, quiere que manifestemos en nuestras acciones como esposos, como hijas, como mamás, en todos. Y viene sellado, ¿no? Viene sellado. Ajá. Ahí atrás la marca. Y en el caso en la primera parte, ¿qué crees que dice? ¿O cómo crees que dice la palabra? Les explica Pablo que fuimos sellados por medio del Espíritu Santo. O sea, así es como lo dice, ¿no? Eso hace que se empiece a ver el Espíritu de Dios en tu vida. Te empiezan a buscar y dice, oye, estás ocupada de temas espirituales, de lo que agrada a Dios, de amar a tu prójimo, de amar a Dios. O sea, se empieza a ver que empiezas a tener una vida espiritual. Entonces hay muchos que no la tienen. Están viviendo sin propósito, disfrutando aparentemente la vida, pero llega un momento en que no hay espiritualidad, ¿no? Entonces, y por otro lado, habla de que todos nos unen el Señor. Déjame ir más, adelantarnos un poco. Ya hablamos del tema de la identidad de Cristo, que nosotros nos identificamos con el Mesías. Recordar, me escuchan a decir mucho el Mesías. Cristo significa Mesías, nada más que la raíz de Cristo es en griego y Mesías es en hebreo.
pero hablemos del Mesías. Me gusta mucho usar el término del Mesías porque ese nos unifica la Biblia, nos unifica el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a ir viendo, entonces, en el capítulo 1 nos habla de esa identidad, de todo lo que Jesús hizo, del Evangelio, cómo Él nos da el Espíritu y con eso nos podemos identificar con Él. Nos da una guía, una dirección. Sí, que lo entiendas. Entonces, ya cuando los creyentes entienden cuál es su llamado, o sea, su identidad en Cristo, el resultado será una conducta apropiada. Pero ya cuando lo entiendes, por eso Pablo se lo explica de, a ver, mira, es así, para que al tú entenderlo, pues tengas una conducta correcta. Y la conducta que trata de hacer es de no división. No división, solo unión. Una unidad. Nos está uniendo el Mesías. Lo que está diciendo en ese capítulo 1, a los judíos de raza, de la descendencia de Abraham. Sí, que dice nosotros los judíos. ¿No? Hay una parte que así lo dice. Y los une con los no judíos, que les dicen gentiles también, y que al final es todo el mundo, todas las razas que no son hebreas. Entonces dice, estamos unidos en Jesús, no divididos. ¿Por qué? Porque seguía habiendo división. O sea, los primeros creyentes judíos, o vamos a decirlo así, los primeros que creyeron que el Mesías es Jesús, a veces se dividían con los no judíos. Entonces, lo que Pablo está uniendo, decir, Jesús nos une, ¿no? Y que todavía siguen pasando esas divisiones a pesar de los años. Y fíjate, vamos a leer nada más para Efesios 1:10. ¿Me ayudas leyéndolo? Sí, dice, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Esa parte es importante. Unido el reino de Dios con la tierra. Ya nuevamente presente en la tierra, todo unido. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Haz de cuenta que la cruz es esa conexión. Hace esa conexión y se hace rey en la cruz. Lo que no se dieron cuenta que estaban coronando, aunque era de espinas, desnudo, como originalmente andaba Adán y Eva, pero en esa redención del Hijo del Hombre, y después levantado y crucificado, pero levantado, exaltado en humildad, pero al mismo tiempo eso nos hizo que se uniera todo, la tierra y el cielo, gracias a la obra de Jesús. Y eso lo explica Pablo. Y también me gusta, lee por favor ahí mismo del capítulo 1, el versículo 12 y 14, Yeri. Dice, el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora, ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Ahí está la marca puesta. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Las garantías de la marca. Sí, pero se tiene que ver. Ahorita vamos a quedarnos con ese tema de la marca del creyente es el Espíritu Santo. ¿Va? Ahora, quedémonos con que somos una sola familia, ya no es solo los descendientes de la raza hebrea, de los judíos, sino judíos y gente, una nueva humanidad, todos unidos nuevamente, pero ahora por Jesús, por el Mesías que nos une. Entonces, ahora sería, entonces ahora entiendo un poquito, entonces estamos unidos como una sola familia en Jesús sin divisiones.
sin divisiones. Y esa es una parte. Recuerda que Dios lo que hace nos une, es decir, suma y multiplica. Ujú. Yo lo he platicado Sí, algunas sí. veces, ¿verdad? Y digo, Y el como día- las, vamos a decir, las ecuaciones básicas de las matemáticas, sumar, y multiplicar. multiplicar, restar y dividir, pues el que resta y divide es el pecado, Sí. Satanás, ¿no? Entonces, Dios no. Dios siempre lo que quiere es sumar y multiplicar las bendiciones que quiere para nuestras vidas y sumar las relaciones entre unos y otros. Pero vamos ahora al capítulo 2, entendiendo que Dios nos une, que el Espíritu Santo nos une. En el capítulo 2 hay una serie de contrastes, o sea, dice, ok, ya que entendiste esto, ahora tienes que entender, a eso es lo que le decimos la conversión, Ujú. que antes eras de una forma Y y ahora ahora eres de eres de otra otra. forma. Antes pensabas así y ahora piensas de este tema. Por eso te conviertes en tu forma de pensar, porque has sido identificado como alguien que cree en el Mesías, en Jesús. Y me gustaría ver algunos puntos en donde hay esa comparación. Efesios 2, 1 y 2, ¿qué dice? Dice, en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecado, o sea, el antes, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. O sea, espíritu del mal, o sea, con Ujú. esas actitudes de maldad. Antes andaban así y por lo tanto estaban muertos en sus delitos y Ujú. pecados, es lo que les dice. Y la contraparte dice así, fíjate, dice, pero Dios, en el versículo 4 al 7, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, como antes, Ujú. ahora nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras la superabundante riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros en el Mesías Jesús. ¿Verdad? Entonces, otro aspecto que habla también de antes eras de una forma y ahora eres de otra, también viene en el versículo 11 al 13. A ver qué dice. Ajá. Dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. O sea, Jesús pagó el Mesías, por la sangre del Mesías que pagó para, no solo por los judíos, sino también por los no judíos. Entonces, antes estabas alejado y no tenías opción, más ahora en el Mesías te dio la opción, ¿no? De ser su familia, estar unidos. Y dice que la sangre fue la que te unió, o sea, el sacrificio que hizo fue lo que te ayudó Entonces no a tenemos acercarte. que dividirnos. Ahora las religiones, Ujú. las denominaciones religiosas y todo nos estamos dividiendo por las formas, ¿no? Y hay aproximadamente 4.200 religiones, entonces todo es división, división. Entonces nos dividen por nuestras edades, nos dividen por nuestro sexo, nos dividen por, no sé, cualquier otra característica que tengamos. Hasta por siempre preferencias sexuales. Ajá, hasta por preferencias, entonces siempre nos andan divide, y entonces hacen grupos y grupos y grupos. Entonces cuando Dios lo que quiere es de que todos juntos, no importa si eres mujer, si eres hombre, si eres empresario, si eres empleado, colaborador. Entonces dice, no hay división, todos son bueno, igual. Para el que cree. Para el que cree. ¿No? Aclara. Para el que cree que la ha regado, que ha sido pecador, no para el que se cree como religioso. Eso lo vimos mucho en Gálatas, en el video pasado, véanlo, porque tratamos de hablar claramente acerca de lo que es la religiosidad, ¿no?
que no es lo que busca Dios. Pero, bueno, el punto es de que ya se hace esa unidad y les deja claro. Pablo empieza a decirle, antes eras de una forma, ahora es de esta otra forma. Antes no eras considerado apto para la salvación mas ahora en Jesús, a la hora de Jesús que muere por todos los que pecaron, por eso decía, no es declararte religioso o pertenecer a una denominación religiosa, es declararte pecador. Ujú. Y que crees que la obra de Jesús ha sido suficiente para que se ejecutara justicia en ti, nada más que siendo tu sustituto Jesús, cuando nosotros creemos esa parte. O sea, es decir, que antes estábamos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Así. Era en resumen lo que les está Ujú. diciendo, pero ahora en Cristo, que nos ha sellado con su Espíritu Santo, vamos a tocarlo ese al final, con eso quiero cerrar, nos da esa identidad y nos da esa marca, nos establece la marca del Espíritu Santo. Y esos contrastes de antes y ahora, ¿no? Nos fuimos invitados a una nueva familia, a la familia del Mesías, y entonces nos unimos. Incluso eso lo menciona Jesús en el Evangelio. Claramente lo dice que fuimos unidos a la vid, ¿no? También nos dice que hemos sido adoptados en el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces cuando él dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, en el capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, es decir, lo recibieron como el Mesías. Le dio la potestad. Les dio el poder, la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Entonces ahí nos une, porque creímos y creemos que Él es el Mesías anunciado en las Escrituras. Entonces aclarar la famosa frase de todos somos hijos de Dios. No es verdad. O sea, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Claro, solo aquel que en humildad y sencillez de su corazón, pues se declara pecador, culpable de faltas. Y aceptó lo que Cristo hizo. Por eso, Jerry, es bien importante que no estemos nosotros tratando de ordenar al mundo. O sea, ordenar y tú haces bien las cosas, tú las haces mal. No, a nosotros nos toca mostrar el amor y llevarlos a darles esa buena noticia, que en la cruz alguien pagó por sus equivocaciones. Nosotros no nos toca señalar las equivocaciones de los demás. Quien lo va a hacer el Señor. Si no nos convertimos en religiosos, prejuzgones, ¿no? Que al final caemos hasta en la hipocresía. Pero la unidad, ese es el punto importante del capítulo 2. Y es hipocresía porque en teoría tú estás aceptando que tú fuiste así. Y fíjate, algo que quisiera yo que leyeras, hablando de este tema, de cómo ya no es una religión lo que hay que seguir, sino realmente entender que hemos sido librados de nuestras culpas a la hora que Jesús está en la cruz. Lee, por favor, ahí en el capítulo 2 de Efesios, el versículo 15. Dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. El príncipe de paz. Entonces ya no era como los judíos que dividían, ¿no? Y tú estás circuncidado y este no, por lo tanto tú no eres solo los circuncidados. Y empezaban a crear todas sus reglas religiosas como al día de hoy. No me voy a meter más, vean por favor el video de Gálatas, como Pablo ahí es muy claro a la hora que dice, no es una religión, no volvamos a las normas de la esclavitud, de cumplir normas religiosas. Y entonces, en los versículos antes, en Efesios... De que leíste, del 15. Ajá. Un poquito más atrás, Pablo les dice que la salvación no es por obras, sino por gracia. Entonces, ¿qué es gracia? Es importante
porque es un concepto que manejamos mucho en la iglesia, como un concepto, pues a veces religioso, lo repetimos por la gracia de Dios. En automático. ¿No? En automático, el cristiañol, que luego le decimos y ni entendemos el significado. Pero gracia prácticamente, efectivamente, en Efesios 2, del 8 al 10, a ver, léelo, por favor. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios quiere que hagamos buenas obras o bendigamos, seamos de bendición para los que están alrededor de nosotros. Pero dice, por gracia sois salvos. O sea, este es un regalo de Dios. ¿Qué quiere decir gracia? Quiere decir benevolencia, o sea, por la voluntad buena de Dios, significa un favor, un beneficio que no merecemos. Entonces, es algo que no merecemos. De hecho, es por ti. De hecho, Jesús hace 2000 años sabía que Jerry y que Gil la iba a regar. Y por eso fue capaz de quedarse hace 2000 años para pagar por lo que tú, Jerry, y lo que yo hice. Porque hemos creído. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿No lo merecíamos? Eso es gracia. Es un beneficio, un don, es un regalo que no merecemos. Y Él fue por amor capaz de entregarse a nosotros. Entonces, en lugar de nosotros, para pagar lo que nosotros hicimos. Pero vamos un poco más a entrar a esta última parte de cómo cierra Pablo. Ya explicó este tema y cómo cierra Pablo la carta. Y la cierra, no la primera mitad, porque es muy claro, y la cierra con una oración. Empieza a orar por ese grupo de seguidores del Mesías, de seguidores en Éfeso. Y me gustaría que leas, por favor, Efesios 3, del 14 al 21, que es esa última parte, para ir cerrando nuestro estudio. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre. O sea, va a orar. Exacto. Dice, estoy orando, me arrodillo delante de Dios por esta razón. Y ahora sí. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Ahí le está dando la gloria. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate cómo termina con ese amén y esa oración. Pero lo que pide Él, que les dé fortaleza, que sean fortalecidos, que por la fe, o sea, por estar convencidos de que Jesús es el Mesías esperado y anunciado por las Escrituras, puedan estar seguros que ahora Él habita en ellos. Recordar, platicábamos, que antes Dios moraba primero en el Edén y tenían esa relación, Adán y Eva, con ellos. Después el hombre y la mujer deciden ignorar a Dios, como ahora muchos deciden ignorar a Dios, y después le da la oportunidad de volver a tener una relación con ellos, y habitaba en un tabernáculo, y después en el templo de David, bueno, construido ya después por Salomón, así se conocía. Y una vez que Jesús viene, el Mesías viene a pagar lo que tú y yo hicimos,
a los 50 días manda al Espíritu Santo, bueno, de la resurrección, manda al Espíritu Santo a que more ahora en el corazón de cada creyente. Por eso dice que por la fe, esa confianza, estar seguros de ello, esa es la fe, estar certeros de lo que somos, de en quién creemos y de la persona de Jesús, podamos entender que el Espíritu de Dios habita en mí. Y era lo que decía, habita en ti como seguidor de Jesús, arrepentido y que pediste perdón, ahora el Espíritu de Dios hizo morada en ti. Y dice, y que este tema de lo que hizo Jesús nos afiance y nos deje bien cimentados en amor. Y que entendamos la dimensión, eso me gusta mucho, dice, para poder entender cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es el amor de Dios. Y te digo una cosa, porque hasta que entendemos esto, vamos a tener una vida plena. En el resto siempre va a haber vacíos. Y ese le digo, para terminar, a la gente que nos está acompañando, a los muchachos que nos escuchan, si tú no arreglas cuentas con Dios, si tú en humildad no te acercas a Dios para pedirle perdón por todas las tranzas y ahora sí groserías y agresiones verbales y mentadas y todo lo que tú les hayas hecho a los demás, si tú no te has arrepentido, siempre va a haber vacíos en tu vida. ¿Por qué? Porque siempre va a haber esos vacíos y van a ser llenados con rencor, con egoísmo, con querer todo para ti, con insatisfacción, frustraciones, etc. Pero esto viene porque nunca has sido humilde para reconocer delante de Dios que la has regado. En el libro de Romanos vimos que ¿por qué somos iguales? Porque dice, porque todos han fallado. Y como todos han fallado, están destituidos de la gloria de Dios. A no ser que aceptes que has fallado y que le pidas a Cristo que entre en tu vida. Hoy te digo a ti que nos estás viendo y nos estás escuchando, que solo así es que tú puedes llegar al cielo y tener una relación verdadera con Dios por toda la eternidad. Solo teniendo una vida espiritual. Y esa vida solo te la va a dar Cristo en el momento que le pides perdón. Y en ese momento te va a sellar con el Espíritu Santo. Y va de entonces a decir, efectivamente este chavo, esta chava, este hombre, esta mujer, tienen a Cristo, tienen al Mesías, tienen algo, tienen al Espíritu. Realmente es alguien que vive y se ve como vive. Te invito a que veas este video, vamos a dejar un link aquí abajo. Y ese link habla de cómo puedes arreglar tu relación con Dios pidiéndole perdón si en verdad estás arrepentido de la forma como vives. Y bueno, y en el próximo video, entonces estaremos platicando de por cuanto creemos en esto, entonces cómo debiéramos de vivir. Cómo es el sistema operativo si es que efectivamente tú has arreglado cuentas con Dios y la marca de Dios, su Espíritu Santo, su sello, se refleja en tu vida. ¿Va? Va. Entonces, los esperamos para el próximo video y no nos fallen que nos va a acompañar también Yeri. Que Dios los bendiga. Nos vemos para la próxima.